Buen día, tengan todas y todos en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques, por una cultura del cuidado de la vida. Les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia denominada Los efectos del cambio climático en el agua y el bosque de Tlaxcala, impartida por el doctor Tomás Morales Acolsi, quien se encuentra con nosotros, y agradecemos su participación. Les voy a leer la reseña del doctor de los aportes que ha realizado. Distinciones académicas y profesionales, tiene una beca en la UNAM de la Facultad de Ciencias, licenciatura en Física, una beca CONACYT de la Facultad de Ciencias MNC de Geofísica, invitación para asesorar en el Centro Nacional Pedagógico Puerto Madryn, en Chubut, Argentina, investigador nacional de la Secretaría de Educación Pública, nivel 1, miembro de la cartera de evaluadores de CONACYT, designación el 13 de agosto de 1991, conferenciante invitado de la Organización Meteorológica Mundial OEA, con el tema Estudios de Megaciudad México, diferentes escalas de espacio y tiempo. Designación por la UNAM para impartir un curso de meteorología avanzada y climatología aplicada, división de estudios de posgrado y investigación en la Universidad Católica de El Salvador, en El Salvador. Y las tesis dirigidas son un número de 88. Trabajo experimental y de campo por invitación de la NOAA USA. Estancia de 40 días en el Océano Pacífico Este, trabajando en el lanzamiento de 76 radiosondeos desde el barco oceanográfico Ronald Brown. Investigador responsable y jefe científico de la campaña oceanográfica Experimento Climático de las Albercas de Agua Caliente de las Américas. Investigador responsable y jefe científico de la campaña oceanográfica Experimento Climático en las Albercas de Agua Caliente de las Américas, segunda etapa. Y el tema que hoy nos presenta nuevamente es los efectos del cambio climático en el agua y el bosque de Tlaxcala. Les pedimos a todos los participantes que mantengan en todo momento apagados sus micrófonos para escuchar la ponencia del doctor, y posteriormente habrá una serie de preguntas y comentarios para que tengan oportunidad de hacer algún comentario. Lo escuchamos entonces, doctor, por favor. Gracias, licenciada, por su presentación. Muy bien, muchas gracias, buenos días. El tema, pues, que vamos a presentar es con base de datos, o sea, no usamos nada de proyecciones, ni de modelos, o sea, solo que lo que ven los datos, detectan los datos en el estado de Tlaxcala. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, básicamente, este es el plan de ponencia. Me interesa mucho que los conceptos y definiciones para el panorama, y para mucha gente que a veces está lejos de la línea, tiempo y clima son cosas diferentes. Tiempo es lo que tenemos medido a las 8 de la mañana, a las horas que toquen. Si estamos en una estación climatológica, pues es a las 8 de la mañana, por lo menos. Y si estamos en un observatorio, pues hay otros horarios y otras variables. Entonces, tiempo es los datos que medimos. Y clima es cuando seleccionamos un periodo que nos interese, una semana, por ejemplo. Entonces, promediamos la variable durante la semana. Y entonces, a la hora de interpretar, tendríamos que decir si fuera temperatura máxima o mínima, o temperatura ambiental, la que tenemos, sería temperatura semanal media
temperatura media semanal. Entonces, es según la escala. Entonces, las escalas que vamos a manejar aquí, pues son anuales porque hay años bueno, buenos entre comillas para las, digamos, bueno para las reservas de agua o buenas para, digamos, los bosques. O sea, el impacto lo voy a presentar con un ejemplo y lo iré explicando. Pero bien, la idea es que tiempo y clima no es lo mismo, entonces tiempo lo que medimos y el otro el periodo que escojamos. ¿Y por qué hablar de escalas? Pues para familiarizarnos más con lo que se maneja en la jerga de meteorología. Entonces, las escalas que a veces mostramos, las voy a ir explicando también. También quiero aclarar que variabilidad natural del clima global, o sea, se calienta, se enfría, ahí ya están las dos cosas, todo está ahí en los datos que estamos midiendo. Ese es, digamos, la variabilidad natural del clima más el cambio climático, si ya está dando, bueno, inducido, y inducido por varias forzantes, que es la palabra que estoy resaltando ahí, forzantes locales. Estamos cerca de una presa aquí en Tlaxcala, por ejemplo, pues, en la presa que tenemos en Aclangatepec, ese es un forzante para la estación. Tan es así que a 10 kilómetros que está Tlaxco, la otra estación, a 10 kilómetros, hay el doble de heladas en la presa, bueno, ahí en Aclangatepec, y en Tlaxco, a 10 kilómetros, 60 heladas por año. O sea, se ve ahí luego que hay algo que no tiene la otra estación. Las islas urbanas por sí mismas, pues ya inducen un calentamiento, que es un forzante. O sea, promueve no solo el cambio sobre la ciudad, sino induce en los alrededores. Entonces, todo eso son los forzantes locales. Y cambios y tendencias actuales observados, primero tengo que mostrar si ya se está dando o no el cambio climático. Entonces, los cambios, digamos, ya inducidos para los datos que estamos viendo del estado de Tlaxcala, bueno, que vamos a ver para el estado de Tlaxcala, es exactamente lo que nos está ya mostrando, pero no lo hacemos así en forma, digamos, cada quien sus definiciones, no. Por un lado, la Organización Meteorológica Mundial dice, debes de tener 30 años para poder hablar de valores medios, o sea, climatológicos, para tener el nivel de referencia. Y el que nos propone, dice, para cambio climático, dice, si ya se dio cambio climático, búsquenlo a partir de cierto año. Entonces ya te dice de 1990 en adelante, busca señales. Y ya pues depende de nosotros buscar señales. ¿Qué significará el cambio climático ahí? Si ya tienes más energía disponible, ¿cómo se la gasta el sistema? Y entonces, parte, digamos, de dar así la introducción, pues ya vendrían las evidencias del cambio climático. Algunas ya coincidirán con lo que tal vez ustedes ya tienen su experiencia propia. Entonces, y los ejemplos que tenemos para ¿cómo se llama? Los bosques y el agua. Lo que estamos aquí mirando es exactamente de hoy a las 6 horas o 5:10 aquí en el centro de México. Pero bueno, este es en la madrugada, ya rumbo a amanecer. Estas son las condiciones que prevalecen. A esta escala que estamos viendo se llama escala media, escala sinóptica. Y entonces lo que podemos ver, pues son los sistemas que están hacia el norte de la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Tenemos el frente número 5.
Y así podemos ver el frente número 4, más adelante hasta la derecha en el Golfo de México. Hasta allá tenemos el número 4. Y lo que se ve en línea roja, en forma continua, en forma de onda, en rojo, eso nos está marcando la posición de la zona intertropical de convergencia. Inclusive ahí está el nombre, ahí zona de convergencia intertropical. Entonces, esta zona rodea el planeta. Le estoy dando ejemplos de sistemas que están cerca de nosotros. Pero esto es lo que se ve así, entre comillas. No vemos cómo está el océano. Tengo que hablarles de cómo está el océano. Gracias. Lo que no vemos en el océano, ahí lo tienen, está en dos gráficas. En rojo, la primera en rojo es la zona conocida como el Niño. La zona conocida como el Niño, ¿por qué se llama el Niño? Porque es un calentamiento frente a las costas del Perú que queda establecido generalmente a finales de año, cuando se celebra el nacimiento de el Niño Jesús. Y sabemos todos que esa zona es, frente a Perú, hay una zona pesquera. Ahí emerge una corriente subsuperficial que viene paralela a las cosas aquí frente a Chile y emerge aquí frente al Perú, rica en nutrimientos. Entonces, eso es lo que hace que haya una pesquería a nivel mundial. Ahora, la fase contraria de este evento está en el panel de abajo. En el panel de abajo es azul, es un enfriamiento, también igual frente en la misma zona. Y el primer evento, que es el Niño, le impacta mucho a la zona de pesquería del Perú. Por eso se metieron los bancos a tratar de que se entendiera todo eso, porque hay países que a veces no les pagan cuando... esto es un patrón, no es una caricatura, esto es un patrón compuesto con el número de datos de años que están ahí, aparecen en las leyendas. Entonces, el que sigue, por favor, la que sigue. Esto cuesta mucho dinero, andar sacando datos. Esto que están viendo es la superficie del barco en el Océano Pacífico, en el Ecuador. Ahí esto que están viendo es unas anclas construidas con ruedas de ferrocarril, y a la derecha aparece ahí una boya que se suelta, y eso lo va a tener en la misma posición. Aquí ahí está una boya casi de cuerpo completo, y ahí fue un día de campo, que no es de día de campo, pero es día de mar. Nos hizo de comer el capitán. Este barco gasta $10,000 diarios. Bien, esto para que vean, sigamos viendo cuánto cuesta conocer o tener datos, y a pesar de que Tlaxcala está en el altiplano, bueno, lo que ven aquí en esta gráfica, el IRI es un instituto de investigación que está en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y está aplicado a cuestiones, hace predicciones de cómo va a estar lo que se conoce como el Niño. Y entonces en el extremo superior derecho aparecen del orden de 17 modelos, el japonés, el cuarto es el europeo, el de arriba hacia abajo. El primero es de NASA, el segundo es de Estados Unidos, y así. El cuarto es el famoso europeo, pero ahí bien, imagínense cuánto cuesta tener un modelo, un centro de investigación, y luego que esté corriendo en tiempo real. Entonces, lo que estamos viendo acá es el promedio en rojo, de todos los resultados de los modelos. Es un ensamble. Esto es para responder al comportamiento de los sistemas reales, que lo hacen con, digamos, no sé, han escuchado el famoso efecto mariposa. El efecto mariposa dice que cualquier información, por pequeña que sea,
resulta muy importante. Entonces, por eso aquí ya se maneja, ya todo esto es ya utilizando los conceptos de complejidad, no linealidad, etcétera. Complejidad es un número relativamente grande de información, de variables. Y no linealidad es cuando, o más bien dice un libro, primero entiende que es lineal, y entonces es lineal todo proceso cuando se le puede representar con la ecuación general de una línea recta. Entonces, y en el extremo superior izquierdo, derecho abajo, pues es el promedio de modelos también de varios países. Y ese es la línea en verde que tenemos acá, dice, es el promedio estadístico. Y entonces es el futuro estado del océano. Y ahí aparece a la izquierda, dice, anomalía de la temperatura de la superficie del mar. Bueno, por si todo en inglés, en la zona, niño 3.4. Y el signo negativo en menos 0.5 es lo que queda ahí comprendido en la mayor parte o la principal parte de estas líneas. Bien, pero lo que quiero destacar que esto ya es lo que se ve en el tiempo en la línea horizontal, a pesar de que es JJA, que es la mitad del verano, julio, agosto, septiembre, octubre, así va. Entonces, esto sirve mucho a todos nosotros para ver cómo va a estar, qué es el ejemplo para el impacto de los bosques, el que voy a utilizar esta parte. El que sigue, por favor. Gracias. Bueno, aquí de las estaciones que hablaba, Tlaxco, este es Tlaxco, al norte del estado de Tlaxcala. Y lo que tienen en la primera gráfica que dice anomalías del lado izquierdo es las desviaciones de lo que tenemos de la precipitación anual. Y entonces es esa línea así en picos que tenemos hasta el 2010. Y del lado derecho, justamente adelante, dice Morlet, es una ondeleta que se superpone a la línea de datos y se va recorriendo. Se termina, eso se llama convolución en matemáticas. Y entonces nos va dando datos y después que termina la convolución, el recorrido de las dos líneas, a eso se le duplica a la Morlet, se le duplica el periodo. Y por eso aparece 2, 4, 8, 10 en la tercera gráfica. Es el periodo. Y lo que está asurado ahí es los límites del método. Ahí no me creas, nos dice. Claro, si uno empieza el método a recorrer, a superponer las dos curvas, hay zonas en las que no, al principio y al final es donde se ve que es digamos, donde no funciona. Y entonces del lado derecho, donde dice Global Wavelets, eso es, abajo dice es la varianza asociada a diferentes eventos. ¿Y cuánto tarda ese evento? En la línea horizontal, donde está en colorcitos blanco, azul, verde y amarillo, ¿sabes? Eso ahí dice años. ¿En qué años estuvo activada? Entonces, esta es la ventaja de este método. Pero bien, ¿por qué presento esto? Vean Tlaxco y vean su firma en la cuarta gráfica. Vean cómo es, dónde encuentra su máximo. Ahorita verán la otra y está a 10 kilómetros. Por favor, la que sigue. La que sigue es la de Aclanga, vean. Y pues es lo mismo, pero diferente. Lo que quiero es que vean la última, la de la varianza, diferente su cambio. O sea, la varianza nos está diciendo quiénes están activados y cuándo estuvo activado. Entonces, a pesar de estar relativamente cerca, dos estaciones están registrando diferentes, digamos, forzantes. Y ya decía, Aclanga tiene el agua. Sus forzantes son diferentes a lo que tiene Tlaxco. Bien, la que sigue. Esto es importante porque ahorita lo vamos a utilizar. La que sigue, por favor. Bien. Esto es lo que les da las boyas, compañeros. Cuando uno se mete a
a Tao, como decía la boya ya, Tao. Ese Tao es Tropical Ocean Atmosphere. Entonces, uno teclea eso, pero teclearlo así explícitamente, Tropical, porque si es que nada más Tao les da otras cosas. Entonces, lo que están viendo aquí, en el último, se preguntarán, pero ¿cómo estará el océano en este momento? Pues ahí lo tienen. Tienen ustedes tienen el último renglón, o sea, el 2021, tuvo en enero -10, -1, y así va, -0.9, -0.8, bla, bla. Y hasta el último, vean, en agosto menos, o sea, se está cumpliendo con lo que dijeron en el pronóstico. Ese pronóstico, el primero que se emitió este año, fue en marzo. Entonces, uno ya sabe cómo trabajar. Y lo que están viendo en estas líneas amarillas y esa azulita, son años que le llamamos análogos. O sea, esos años se parecen mucho a cómo empezó este año. Bueno, cómo va a empezar el siguiente año. Y ya pues, bueno, en este caso, el que estamos viendo de la última, pues nos ayudaría a ver a buscar unos análogos en toda la base de datos. Aquí tenemos, hablando de escalas, aquí tenemos lo que estaba hoy también, a escala global. En la escala global, era lo que estamos viendo, escala planetaria, y a escala sinóptica, a escala media, pues es hoy 21 de octubre a las 6 de la mañana. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bien. Aquí lo que vamos a hacer es mostrarles la evidencia aquí está, identificación del. Entonces, ahorita hicimos el trabajo ahí, está analizando las tendencias de máxima. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, la zona que se escogió fue, ahí tienen, en el tercer párrafo, tienen qué estados originalmente tomamos, 9 estados: Veracruz, Puebla, Tlaxcala, obviamente, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Jalisco y Colima. Pero no todos tienen muchos datos. ¿Qué es muchos datos? O sea, series de tiempo completas, series largas. ¿Qué es largas? Pues al menos 30 años, según la Organización Meteorológica Mundial. Entonces, todo esto tiene que ver para realizar el estudio. La que sigue. En la que sigue vamos a ver a Tlaxcala. Ajá, ahí está la franja. Se analizaron 334 estaciones climatológicas operando. También es otra condición que esté operando. Del Servicio Meteorológico Nacional, solo casi el 10%, 32 estaciones, cumplieron con los parámetros. ¿Qué le pedimos? Lo tenemos ahí abajo. Dice 10% de datos faltantes. Solo le damos chance 10% de que le falten datos en total. Y el registro, en este caso, empezó en 61. De 61 a 66 es el primer periodo. Y el segundo, del 2009 al 2012. Entonces, la que sigue, por favor. O sea, para comparar. Y ahí tienen ustedes, esto es tendencia de precipitación anual en el estado de Tlaxcala, comparando el periodo que dice de 61 al 90, y son los 30 años de la Organización Meteorológica Mundial, y lo que dice el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, dice que del 91 al 2012, si ya hay cambio climático, lo debemos notar. Y entonces vean ustedes, aparecen elipses en amarillo, nada más una, por cierto, es Apizaco. Es tendencia a llover menos. ¿Pero qué es llover menos en la de aquí en esta de Apizaco?
pues es menos 1 punto, casi 2% menos. Es realmente poquísimo, 2%, 1.57. Y tenemos más áreas que dicen que está aumentando. Es lo que dice ahí en el IPSE. Es hasta, de todas las demás tienen signo positivo. Por ejemplo, la estación, ajá, por ejemplo, podemos buscar 29011 aquí inmediatamente por cerca de la Malinche. 29011 tiene. Entonces, como ven, así a nivel de balance, hay más zonas en el estado de Tlaxcala que nos asegurarían el recurso agua, así a nivel, entre comillas, general. Habría que atraparla, a lo mejor hacer más presas, más, no sé, a hacer más cuerpos de agua. Yo sé que esto debe ser, es un plan así bien concebido, ¿no? Con las autoridades, etcétera. Pero yo creo que hay que capturar el agua. Bueno, ahora lo que interesa es saber si va a estar bien distribuida a lo largo de la época del año y pensando en la agricultura o pensando en una seguridad alimentaria. En la que sigue, con esto, bueno, ya vemos que sí vamos a tener impacto, según en el periodo del 91 al actual, entre comillas. No todas las estaciones las tenemos actualizadas hasta, por ejemplo, en la Pisaco sí, que es uno de los ejemplos que les vamos a dar ahorita para ver. La que sigue, por favor. Esta es cómo va a estar la temperatura mínima si tenemos un calentamiento enfrente. Entonces, las elipses en rojo, ¿qué nos dice? La tendencia, las elipses en rojo dice tendencia a aumentar la temperatura mínima, o sea, va a ser menos mínima. Resultaría así como que, pues, lógicamente, ¿no? O sea, la mínima va a ser menos mínima, pero no en todas las estaciones. Ese es el asunto. No en todas las estaciones. Pero si hacen un balance, vean las azules que tienen ahí en Tlaxcala. Tienen dos azules, la 29003 y la 29007. Son dos en azul, contra las demás en rojo. Y habría que ver cuántos se están incrementando. Veamos, por ejemplo, pues son 0.4 el incremento, 0.2, 1 punto menos. O sea que hay cosas que hay que buscar si realmente nos está afectando. Una sola estación y ver si está a nivel ¿cómo se dice? De escala, checar eso. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya es para tener la evidencia de que sí nos está afectando. Y esto que están viendo, por sus siglas en inglés, son días consecutivos secos. Entonces, este es Apizaco. Apizaco aproximadamente está en el centro de lo que es el estado y entonces es representativo de nada más de esa parte. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Ok. Es que aquí no me da la ponencia. La perdió aquí. ¿La siguen viendo ustedes? Sí, sí, la podemos observar. Ah, bueno. A ver, permítame. En la horizontal ven el tiempo, ¿eh? Hasta el 20. Y entonces pueden ver en la línea continua, la línea continua es una tendencia lineal.
Y la otra, pues, es justamente lo contrario. Sí, ya estoy viendo la lámina. Gracias. Y entonces, vean, del 90 hacia en adelante el tiempo, ¿qué tenemos de nuevo? Pues que los días consecutivos secos están aumentando aquí al final. Chequen en el lado derecho de la gráfica. A pesar de que tenemos pues variabilidad, en general tenemos una variabilidad que pudiese explicar ciertas. Por ejemplo, les voy a explicar lo que está en medio. ¿Por qué ese bajó mucho? Quiere decir que de 70 al 2005 estaban reducido el número de días. Chequen, el número de días secos consecutivos. Fue una época de oro para los productores porque en realidad, ya haciendo más investigación, vimos que los huracanes, o sea, para explicar eso, los huracanes grandes dejaron de existir, o sea, de categoría 5. Y entonces nadie recolectaba el agua y se la llevaba. Siempre había más días con lluvia. Ahorita lo verán. La que sigue, por favor, es justamente lo contrario. Días húmedos consecutivos. En la que sigue, por favor. Ajá. Entonces ahora las dos tendencias, la no lineal y la lineal, tienden a estar, pues, aproximadamente diciendo casi la misma información. Pero hay datos más recientes de la última década, de la 2010 al 2020, digamos. Vean ustedes, ya hay más días consecutivos húmedos. O sea, hay valores que resaltan que no los teníamos al final. Hay dos últimos puntos, digamos, en uno el 2010, por ejemplo, o muy parecido por ahí, y en el 2015, 1, 2, 3, 4, 5, ajá. Entonces, vean, sí coincide esto de que los días consecutivos húmedos van a la alza, o sea que está lloviendo más. Lo que nos decía el otro mapa, estamos viendo más lluvias, se está incrementando. Entonces, hay que pensar en qué recurso tenemos disponible. La que sigue. En esta es la precipitación total anual. Es esta variable que están viendo. Efectivamente, a finales o sea, en esta década del 2010, al menos sí tuvimos 2, 3 valores que nunca habíamos tenido antes. Entonces, ha llovido efectivamente más agua. Entonces, si estamos viendo en esta, habría que ver en cada una de las estaciones de cascada y sacar la conclusión. Pero bueno, vean cómo sí es congruente, que tenemos más agua. El asunto es la distribución para la seguridad alimentaria. La que sigue, por favor. Muy bien. Esto es un poquito así, también en horizontal se están viendo una escala más densa, pentadal, o sea, como no, aquí lo que están viendo en horizontal son pentadas, cada 5 días datos, cada 5 días. En el eje vertical tenemos precipitación y evapotranspiración. La línea roja primera, la de puntitos, guiones, esa es la de evapotranspiración. La línea, sí. Y luego tenemos la precipitación también. En la precipitación son las líneas continuas verde y roja y se ve digamos, doble modo, dos máximos que nos marca la canícula en medio. En medio, la canícula, para aquellos que no saben, que no están muy cerca de esta área, la canícula es, acuérdense, es una disminución de la precipitación en pleno verano. Y si esa disminución es relativamente grande, pero sí llueve, pero poquitísimo, eso le pegaría a un productor de cebada. El productor de cebada le interesa saber mucho si la canícula va a ser seca o húmeda.
Eso lo han preguntado los productores. Bueno, ¿qué están viendo? En la línea verde, sí, es la precipitación del primer periodo. Entonces, del 61 al 90 y del 91 al 14, tienen ustedes el segundo periodo. Y vamos a ver si se ha recorrido, porque entonces hay que ver fecha de inicio de lluvias. Eso nos lo va a dar cuando se cruzaría la línea en puntitos azul cielo. Esas nos dan las fechas cuando ya tienen agua y está activada, digamos, ya la actividad para la agricultura, por ejemplo. Entonces contamos cuántos días tenemos disponibles. Y entonces, fíjense, ligeramente abajo, en dirección de donde está el mínimo de la roja y la verde, ahí dice duración del periodo de crecimiento, 119 días, mientras que en el periodo más reciente hay 134. O sea, aquí, en la zona, en Apizaco, aquí hay más días, no muchos, 5 días más, casi una semana, de condiciones para que crezcan. La que sigue, por favor. Esto es lo mismo, pero para Huamantla. Vean ustedes cómo la línea de evapotranspiración, que es la línea en guiones que está hasta arriba, y está muy, digamos, muy diferente. Claro, nos está reflejando el tipo de zona. Allá es pues, un tanto así arenoso, semiárido, etcétera. Entonces, cada zona va dejando su huella. Y aquí vean qué ha pasado. En la duración del periodo de crecimiento, 134 días contra 150 días. O sea, se amplió el periodo de crecimiento. Eso hay que tomarlo en cuenta, hay que checar también cruzarlo con el conocimiento empírico de los productores. La que sigue, por favor. Y este es el resumen con todas las estaciones. Entonces pueden ver dos, resalta Tlaxcala en negro y Españita en negro. Estos dos lugares siguieron iguales. O sea, sigue el mismo periodo de crecimiento, el mismo número de días, no hay cambio. Entonces, pero hay datos que, por ejemplo, el Carmen Tequesquitla disminuyó 75 días. O sea, en ese periodo, en este reciente periodo. Pero hay zonas en las que aumentan, como la primera, que es Apizaco. En fin, o sea que hay de todo, ¿eh? Esto nos está diciendo que cada zona, tiene que impactar, se ve diferente su impacto. Entonces, en Aclanga, lo que es Aclanga, pues ese segundo ha disminuido 10 días su periodo de crecimiento y así. Entonces, para que vean que sí hay un cambio en el periodo de crecimiento. Es un periodo de crecimiento libre de heladas. Entonces, la que sigue. Esto es cuando nos dan los datos, ¿no? Y uno dice, ¿y qué puedo decir para Tlaxcala? Tendencias decadales de temperaturas mínimas. Entonces, hay círculos que sí quedan exactamente en un estado, pero aquí tratar de decir qué sucede en el estado de Tlaxcala, pues es un tanto difícil inferir, creo que debe ser en vez de imposible, inferir información a partir de este mapa, al menos pensando en cada estación. Entonces, la que sigue, por favor. Hay que hacerlo con los datos que tenemos, y esa es la importancia que tenemos. Ya voy a terminar. Análisis respecto a la climatología del 61 al 90. Y acá, ¿qué están viendo? Es la desviación del valor promedio, del gran promedio, y luego se le va restando a cada valor. Y eso te va a dar las anomalías de la temperatura máxima y las anomalías de la precipitación en porcentaje del lado izquierdo en el eje que le llamamos vertical. Y entonces vean,
lo que se ve en los cuadros es más o menos una desviación estándar, 1 y 2. Y entonces vean los puntos que llaman la atención, el 82 hasta abajo, en donde está 1.0 en el horizontal, es 82 y está en rojo, es un niño. Y es en ese niño del 82, hubo una disminución, me voy al lado izquierdo, una disminución de más del 25% de la precipitación que generalmente llueve. Los azules, pues ha llovido normal. Ahora, en 65, que está aquí arriba, vean, allá arriba hay un 65, dice, no todos los niños se portan igual. Sí, eso también. Hay niños débiles, super niños, etcétera. La que sigue, por favor. Bien. Vean el periodo 61 hasta el 90 y el espacio de riesgo ahora es del 91 al 2012, lo que estamos viendo aquí. Y entonces, ¿qué sobresale hasta abajo? El 98. El 98 disminuyó un 25% de precipitación para la gente que anda trabajando en esta área. En 1998 empezaron tarde las lluvias. ¿Qué es tarde? Julio. Empezó a llover hasta julio. Y en ese año empezó un proyecto de UNAM de hacer pronósticos para Tlaxcala. Y cada año se ha hecho pronósticos para Tlaxcala. Hay publicaciones. Bueno, pero vean ustedes, el 98, para algunos que andan en todo esto lo recuerdan, efectivamente, hubo, o sea, con los niños no son favorables generalmente, porque aquí sí hay unos que están casi que, si llueve en Tlaxcala 800 milímetros, pues dice aquí que habría un 5% con el 91, con el 97, en fin, pero no todos son iguales. Entonces, este 98 ha sido el niño, o sea, el calentamiento más extraordinario registrado en ese periodo, en el 98. Entonces, la que sigue, por favor. El Niño, las lluvias y los incendios forestales. Y entonces, las anomalías de precipitación de invierno 97-98 están en el mapa del lado izquierdo. O sea, no llovió. Llovió del lado, en extremo, en la frontera norte, del lado oeste. Y en la que sigue, por favor, vean el mapa del lado derecho. Lo voy a pasar en un video. O fue lo que ven en el cuadro con una raya en rojo, es el número de incendios. Ahí tienen. ¿Qué estamos viendo? Por favor, ajá. ¿Qué estamos viendo? Pues estamos viendo un índice de calidad de vida de la vegetación. Ahí está como le pega. La pregunta, hay un concepto que se llama capacidad o sea, resiliencia, capacidad de recuperación, o sea, la resiliencia que tendría la Malinche, porque ahí le pegó esa ocasión. Vean todo lo que le pegó en julio, agosto, todo eso. Ese día hubo muchos incendios forestales en el 98, entonces fue algo que dejó marcado a nuestro pulmón en la región y a nivel nacional. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuánto le costó a México el Niño 97-98? Pues ahí tienen, incendios forestales, agricultura, pesca, desastres, bla, todo, mucho dinero, ¿no? Total a nivel nacional, en millones de pesos, pero la sigue hay que picarle para que salga. Casi 2,000 millones de dólares, la inversión mexicana en investigaciones. La que sigue, por favor, otro piquete, gracias, ahí está bien. Otro más, gracias. La inversión mexicana, le regresamos tantito. Entonces, esto nada más para comparar, gracias. Esto nada más para comparar, digamos, lo que se invierte en investigación y lo que podría
ayudar a prever ciertas cosas. Por ejemplo, hay índices que nos dicen, está muy seca la hojarasca en los bosques. O sea, hay cosas que se pueden hacer, medidas. Entonces, la que sigue, por favor. Aquí el último, el último recuadro que está es para decir que no todos los, pues digamos, todos los impactos a la sociedad son culpa de la naturaleza. Creo que ahora ya hay toda una dependencia que ha tomado fuerza, bastante, que es la protección civil, y bueno, todo se le cargaría a ellos, pero bueno, es parte de eso. Entonces, miren, lo que vimos fue que este año lo que está predominando es la señal, y en forma robusta, la señal de niña en este 21, y va a seguir. Y entonces, cuando hay señal de niña, cuando hay niña, tenemos huracanes, como hoy lo vieron, hubo huracanes en este año. Cuando hay niño, no hay, los inhibe. ¿Por qué? Porque cuando se calienta, que es el niño, frente al Perú, se enfría el Golfo de México. Y entonces no permite el desarrollo de sistemas verticales, y entre ellos los huracanes. Disminuye el número de ellos. Casi, bueno, sí hay, pero no como debiera, no lo normal. Y entonces lo que estamos viendo aquí como conclusión es que el estado del océano actual, que tarda esa variabilidad muy lenta, permite predecir cómo va a estar ciertas cosas. Bien, que pueden tomarse medidas para bien de la sociedad. Y entonces, a ver, las bases de datos, esto hay que tomarlo en cuenta, son bases de datos todas valiosas del Servicio Meteorológico Nacional, de otras dependencias que también trabajan sus estaciones. Ojalá que todas las estaciones tuvieran largas las series de tiempo para poder extraerles, o sea, hablando desde un punto de vista de minería de datos, se podría hacer. Bien. Y entonces vemos que cada forzante que tenga la estación va a registrarse ahí. O sea, lo que estamos midiendo es todo. Entonces hay que saberle extraer la información. Y finalmente, pues, los factores asociados y conocidos, la niña, que favorecen la naturaleza. Una mejor distribución de precipitación con respecto al niño. Hay condiciones para huracanes, con los riesgos que implica la presencia de estos, porque cuando hay huracanes también hay riesgos, y sí hemos tenido aquí algunas bajas sensibles, pero las principales sería con la naturaleza. Bien, pues eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestro ponente, el doctor Tomás Morales Aconci, y abrimos este espacio para, si tuvieran alguna duda o algún comentario hacia nuestro ponente, por favor, nos los hagan saber. Damos unos minutos para la participación. Sí, yo quisiera preguntarle acerca de si existe algún plan o algunas medidas a considerar a corto plazo, digo, considerando que pues el incremento de la temperatura, pues ya sea a nivel local o global, pues ha estado cambiando drásticamente, ¿no? En los últimos años. Entonces, no sé si ya haya algún plan como, pues, de emergencia, porque incluso estas son acciones que se tienen que considerar ya, ¿no? De acuerdo a los objetivos de la Agenda 2030, pues estos no se han alcanzado ni al 10%, ¿no? Entonces, no sé si de manera estatal o federal o, no sé, municipal, ya se estén contemplando algunas medidas a ejecutar en los distintos ámbitos o niveles, ¿no? Desde el nivel educativo, el nivel institucional o en cualquier ámbito, pero si ya hay estos planes, ¿hay ya algunas medidas a considerar? Sí, que yo sepa, no. O sea, oficialmente no existe. Bueno, pero posiblemente que no esté enterado no quiere decir que no. Pero sí les quiero comentar que
una recomendación a nivel mundial para este siglo de la investigación es que la dediquemos a resolver problemas de la sociedad. Qué bueno, ¿verdad? Eso es muy importante. Y la otra es que tengamos un enfoque holístico, o sea, de estudia todo. Porque, por ejemplo, a veces hacen algunas personas que intervienen en el cambio climático, dicen, pues ya se está derritiendo el casquete del polo norte, pero no dicen nada del polo sur. No, pues claro, porque ellos no somos glaciólogos, ellos sí saben. O sea, hay que ver todo completo. Si hablo del polo norte, hay que hablar del polo sur. El polo sur se está congelando. La diferencia, o sea, lo preocupante es que la tasa, es decir, la rapidez con la que está creciendo el hielo aquí en el casquete del Polo Sur, es ligeramente menor que la tasa a la que se está descongelando el norte. Entonces, vaya, pero esa es la idea. En ese sentido, quiero comentarle que a nivel más bien de contestación, de respuesta, notemos que la actividad de los volcanes ha crecido. Y esto, muchos de los productos que resultan de los volcanes, pues es ceniza. Esta se va a depositar a la estratosfera baja y esto va a reflejar, o sea, va a haber un incremento y va a disminuir la radiación que nos llegue del sol y entonces pareciera que se va a activar pero hay que ver qué tan rápido es una protección del sol. Pero ahora, ¿qué pasa con el sol también? El sol está en una etapa que se llama de hibernación y está emitiendo en otras, o sea, se ha concentrado la emisión en ciertas longitudes de onda. Por eso luego vamos ahí caminando y sí sentimos que lo voy a reportar en la página que tengo. Y entonces la idea es que, por un lado, debe hacerse una difusión a todos los municipios, a todo el mundo, porque, como dicen, antes porque no sabíamos, pero ahora que ya sabemos, ahora vamos a estar peor, porque ya sabiendo cómo están las cosas y no lo difundimos. Entonces, para que, pues, se hagan tareas, medidas, todo el mundo, hacemos, o sea, todos estamos en la misma casa, pues cuidémosla. Bueno, ese es mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta o comentario a nuestra ponente, por favor? Sí, si tuviera oportunidad. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer la ponencia, bastante interesante, muy importante, como lo menciona el doctor. La investigación es el primer paso para poder comprender, creo yo, que lo que está pasando. Mencionaba, doctor, en estos incrementos potenciales, bueno, ya se observan de temperatura en algunas estaciones del estado de Tlaxcala. También la evaluación del incremento en la evapotranspiración potencial por esos mismos cambios, ¿cree que pudiera tener un impacto, pues digamos, de atenuar aquellos incrementos de precipitación que algunas mismas estaciones también estaban reportando? ¿O cuál es su, llamémosle, esa interacción que usted podría considerar entre estas dos variables? Gracias. Sí, gracias. Yo recomiendo que veamos, independientemente de si yo soy, por ejemplo, me dedico a huracanes, digamos, no es así, pero a huracanes. Entonces voy a tratar de interpretar y digo, bueno, si voy a tener más energía, o sea que el calentamiento va a ser más energía disponible. La pregunta es, ¿de qué manera se la va a gastar el área en el que yo ando? Por ejemplo, huracanes. Entonces empiezo a decir, pues los huracanes van a tardar más tiempo, así se van a gastar la energía, el exceso, más tiempo. No, va a haber de mayor categoría, se la van a gastar así, o mayor número. O sea, hay que buscar, todavía no tenemos algo muy seguro. Acá lo que
lo que nos ayuda, bueno, nos ayudaría sería una especie de balance, que fue lo que yo dije. Hay más zonas que están, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la temperatura mínima. Todas dejan de ser mínima, o sea, empieza a ser menos mínima. Si hay más energía, pues más llueve. Y ahora sí, para contestarle, ese exceso de energía, por ejemplo, cuando llueve, ahora tenemos más granizadas. Y el granizo nos indica más energía. ¿Por qué? Porque empieza, ya está, va a haber, calienta el agua, el sol, el agua, el océano, y viene la humedad del Golfo, vienen los vientos del este, algunos son vientos alisios también, pero bueno, ya entran del este. Entran y suben la rampa, la vertiente del Golfo de México, y el asunto es, entra la humedad, pero para que se formen las nubes se necesita enfriar. O sea, se eleva, necesita elevarse. Cuando se eleva, aparecen las gotitas de agua finitas y entonces en ese momento liberan el calor que recibieron para evaporar. Y ese calentamiento ya en las alturas induce movimientos verticales más profundos, pero allá llevan agua ahora y entonces eso los convierte en granizos. Entonces depende de la cantidad que lleve de calor, pues el tamaño de granizo. Hoy vimos en las noticias que en Australia unos granizos del tamaño de una pelota casi de béisbol, de una mandarina, de cosas así. Entonces, yo dije, pues mucho calor es eso. Pero, a ver, ¿qué significa mucho calor en Australia? A lo mejor es la zona que le llaman, que hay un agujero, dicen, ¿no? Bueno, no dicen, sino es una dinámica de la atmósfera, de las capas, etcétera. Pero hay que empezar a analizarlo así en un todo. Hay que englobarlo, mi estimado don Enrique. Entonces, en nuestro estado, a pesar de ser relativamente pequeño, quiero comentarles que hay estoy pensando que no dije no está mi correo, no está mi teléfono, nada, porque puedo enviarles o le envío, ya lo tienen aquí en Tlaxcala. Tenemos un escrito en el que un reporte a nivel mundial de los compromisos para estudiarse a nivel de país, y todo fue realizado en Tlaxcala por razones que hayan sido, pero todo fue hecho en esta zona, porque es representativo de todo lo que ocurre. Tenemos una montaña grandota como la Malinche, compartida con Puebla. Nuestro suelo tenemos también no son planos, ¿verdad? Son altamente representativos de todas las zonas. Entonces, por eso también ayudó mucho a hacer un reporte. Entonces, para terminar con ustedes, sí tendría que hacerse una especie de balance en todas las variables que nos ayude a decir lo que estamos sospechando en esta, nos lo corrobora esto, etcétera. Creo que para allá vamos y, bueno, coincidimos con usted así exactamente qué va a pasar. Disculpe que fue mucho, entre comillas, mucho de hablar, pero así es esto. Es la recomendación ahora de buscar el enfoque global. Pero ya tenemos una tarea todos. Hay que empezar a hacer difusión de cómo está el planeta aquí, con tus datos. Claro que sí, muchas gracias, doctor. De hecho, iba la pregunta también porque por ahí tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto, o más bien elaborar un proyecto de evaluar el balance hídrico bajo escenarios de cambio climático justamente en la subcuenca del río Zaguapan. De hecho, lo logré buscar en la plataforma ResearchGate a usted, así que si me lo permite, yo creo que lo estaría contactando para poder platicar un poco más. Sí, sí tenemos algunos estudios hechos con
una herramienta con los modelos reconocidos por el IPCC para ver las diferentes cuencas que tenemos acá. Gracias, sí. Bien, pues si ya no hay algún otro comentario, agradecemos la participación del doctor Tomás Morales Acolsi, así como de todos los participantes que estuvieron en esta videoconferencia, en esta ponencia. Les recordamos que esta ponencia es en el marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques, por una cultura del cuidado de la vida. Va a ser transmitida por el canal de YouTube FENAP Tlaxcala a partir del día de mañana, 22. También se van a presentar otros eventos el 23 y 24 para que puedan seguir las transmisiones en este canal de YouTube. Entonces, los invitamos a que participen en esta retransmisión de esta ponencia, así como de otras ponencias muy importantes que se han estado llevando en este marco del Festival Nacional por el Agua y los Bosques. Y sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, licenciada Jaimes.